La película comienza llevándonos hasta el futuro donde las personas se encuentran bajo la dictadura del ministerio. Esta organización cuenta con el apoyo de los bomberos, que son los encargados de quemar todos los libros existentes para evitar que las personas puedan leer y educarse, ya que según las leyes del ministerio, leer es un delito que además causa infelicidad y enfermedades mentales. Entonces, conocemos a Guy, un bombero que nunca ha cuestionado las leyes del ministerio. Guy está en su casa y en eso escucha que las noticias hablan sobre las anguilas, que son personas consideradas como criminales por cometer el delito de leer y poseer libros. Por la noche, los bomberos son alertados de que había anguilas reunidas en una casa, así que el jefe de Guy, que era el capitán John, va con su equipo de bomberos hasta aquel lugar, donde encuentran a una pareja intentando subir libros a internet. Así que los bomberos lo impiden, destruyendo sus computadoras. Luego, Guy los lleva afuera para insultarlos frente a los reporteros y procede a quemar una pila de libros mientras recibía el apoyo de las personas. Al ver las llamas, Guy recuerda brevemente a su difunto padre. Más tarde, Guy y el capitán John van a un club donde conocen a Clarice, quien vive con restricciones desde que fue declarada una anguila. Clarice consigue que John le quite algunas restricciones a cambio de mantenerlo informado sobre los movimientos de los anguilas. Entonces, Clarice le revela el paradero de una anguila y ellos van a investigar, descubriendo a un veterano sobreviviente de la guerra civil. Este anciano estaba grabando un video y al ver a los bomberos les reclama que ellos debían apagar incendios y no quemar libros. Y mientras que John desestima sus palabras, Guy comienza a cuestionar si lo que dijo el anciano era cierto. Luego, John le responde al anciano que cuando Benjamin Franklin creó el departamento de bomberos, les dio el derecho de quemar cosas, y el anciano se burla de él por creer esas absurdas mentiras del ministerio. Así que los bomberos lo arrestan, recibiendo el apoyo de la población. Después, Guy y el capitán John van a un bar y descubrimos que ellos dos eran muy cercanos, porque tras la muerte del padre de Guy, John se encargó de cuidarlo. Eso no me lo esperaba. Más tarde, Guy regresa a su casa y pensando en las palabras del anciano, le pregunta a la inteligencia artificial si existían bomberos antes de la guerra civil y ella le responde que no. Luego, la inteligencia artificial le dice a Guy que no se veía bien y le recuerda que debía aplicarse sus gotas diarias y Guy le obedece. En eso, Guy recibe la llamada del capitán John que le ordena ir a investigar una casa donde los anguilas escondían sus libros. Al llegar, los bomberos encuentran a una anciana leyendo un libro y como la mujer no reaccionaba, John le arrebata su ejemplar y luego descubre que había centenares de libros en el piso superior. Guy luce muy sorprendido por aquella inmensa colección de libros. Entonces, John le entrega un ejemplar y le pide que lea una línea, y Guy lee con nerviosismo, deteniéndose a la mitad. Por lo que John concluye que los libros verdaderamente destruían la mente de las personas, y cuando sale de la habitación, Guy esconde un libro bajo su camisa. Luego, aparecen los bomberos y comienzan a quemar todos los libros. Por su parte, la anciana había permanecido sentada en silencio, pero cuando los bomberos le ordenan que salga, ella se niega y camina hacia los libros que estaban en llamas para quemarse con ellos. ¡Oh, por Dios! Pero antes de morir, pronuncia la palabra omnis. Esa fuerte escena fue transmitida por televisión, dejando conmocionado al mundo. Al día siguiente, Guy le pregunta al capitán John qué era Omnis, y él le revela que significaba todo, aseverándole que la mujer fue hacia las llamas porque tenía fuertes problemas mentales ocasionados por la lectura. Más tarde, Guy llega a casa y le pide a la inteligencia artificial que se apague para leer el libro que había escondido, pero mientras leía, la inteligencia artificial lo corrige y Guy, sorprendido, le pregunta por qué no se apagó, y la máquina le responde que no debía preocuparse porque esa conversación era solo entre ellos dos.
Guy se sentía inseguro en su propia casa, así que se marcha y termina yendo al apartamento de Clarice, quien al verlo lo amenaza. Pero cuando Guy le muestra el libro, ella lo hace pasar y ambos lo leen juntos. Luego, Clarice le explica que el ministerio solo dejaba que las personas lean en internet lo que le convenía, pues en realidad vivían en una dictadura, cuyo objetivo era dominarlos a todos, y por eso el ministerio había asesinado a miles de personas que se oponían a él. Además, Clarice le revela a Guy que las gotas que le daba el ministerio eran para borrar sus recuerdos de la infancia, Los accidentes no existen. ya que así jamás cuestionaría al sistema. Después, Clarice le confiesa que nació de padres anguilas y que ella era una anguila más, que estaba cansada de vivir huyendo, así que se refugió en esa ciudad donde nuevamente comenzó a contrabandear libros y cuando los bomberos la atraparon, le impusieron varias restricciones. Finalmente, Guy vuelve a su casa y decide no aplicarse las gotas para probar si Clarice decía la verdad, y gracias a eso, recuerda que cuando era niño, su padre le regalaba libros. Al día siguiente, John le revela a los bomberos que algunos anguilas habían codificado el conocimiento de miles de libros en el ADN, valiéndose de un código llamado Omnis, que planeaban enviar a Canadá para distribuirlo. John les dice que eso era muy peligroso, porque si lo lograban, el mundo cometería el delito de leer, así que todos los bomberos se ponen a trabajar rápidamente para encontrar al Omnis y recorren la ciudad torturando personas para obtener información valiosa, pero era en vano. Los bomberos capturan a varios anguilas y Clarice también es detenida. Guy, al verla, se queda en silencio mientras observaba cómo golpeaban a los anguilas para que revelen el paradero del Omnis. En eso, Guy atrapa a una anguila intentando huir y al golpearlo, recuerda que en el pasado unos bomberos también golpeaban a su padre porque lo atraparon con una pila de libros. Así que Guy sorpresivamente apaga todas las luces del lugar, permitiendo que Clarice y otros anguilas huyan. Mientras Guy simula buscarlos, encuentra a una niña y a su padre escondidos en un baño, así que finge no haberlos visto y se marcha. Sin embargo, John los descubre y arresta a ambos anguilas. ¡Desgraciado! Más tarde, John estaba muy furioso y llama a Guy para preguntarle por qué fingió no haber visto a aquellos anguilas, y Guy le confiesa que sintió compasión por la niña, así que John le aconseja ser más duro, ya que los niños a menudo eran utilizados como señuelos. Entonces, Guy se quita la chaqueta y renuncia, entregándosela a John. Pero él se la lanza, diciéndole que no le enseñó los principios del ministerio para que desista tan fácilmente. Luego, John lo amenaza con convertirlo en ceniza si lo traicionaba. Y cuando Guy se marcha, John le pide a uno de sus hombres que lo espíe. Después, Guy sube a un vehículo con Clarice y otros anguilas que lo querían echar porque no confiaban en él, pero Clarice les asegura que Guy estaba de su lado. Luego, el espía de John le informa que Guy lo traicionó, pues trabajaba para los anguilas y John se pone furioso. Mientras tanto, Guy es llevado al escondite secreto de los anguilas, donde conoce a los amigos y mentores de Clarice, quienes habían logrado memorizar un libro por persona, pues así se aseguraban de poder reescribirlos, si es que los bomberos llegaban a quemarlos. Después, los anguilas le piden a Guy que pruebe su lealtad apuñalando a un bombero que habían capturado, y cuando él está a punto de hacerlo, ellos lo detienen, diciéndole que ya estaba muerto. Así que Guy es aceptado por los anguilas, quienes le cuentan sobre Clifford, un joven que poseía un ave con el ADN del Omnis. La madre de Clifford era genetista y creó el Omnis para guardar información de libros e inyectarlo al ADN del ave. ¡Eso no posible es! Que luego sería replicado por científicos canadienses para inyectarlo en el resto de animales del mundo y así poder difundir la información rápidamente. Cuando Guy conoce a Clifford, descubre que era un chico genio, pues había logrado memorizar 1300 libros. Entonces, los anguilas le piden ayuda a Guy, pues necesitaban un dispositivo que tenía guardado el departamento de bomberos, ya que así se lo pondrían al ave para que los científicos canadienses puedan rastrearla.
Más tarde, Guy va al departamento de bomberos y toma aquel dispositivo, sin sospechar que John sabía que lo había traicionado. Y antes de que pueda irse, John lo intercepta para preguntarle si aún quería renunciar, y Guy, sospechando que había algo raro, le dice que no, y que estaba listo para capturar a los anguilas, así que los bomberos lo conducen hasta donde supuestamente se encontraban. Sin embargo, los bomberos se detienen frente a la casa de Guy y cuando él entra a investigar qué sucedía, encuentra una pila de libros que supuestamente le pertenecían, pues John y su equipo lo estaban acusando de ser una anguila. Cuando John entra, le pide que queme los libros y Guy acepta hacerlo, pero en ese momento recuerda que cuando era un niño, John había arrestado a su padre por poseer libros y él no pudo hacer nada para salvarlo. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Ese recuerdo hace que Guy cambie de opinión, negándose a quemar los libros. Así que John lo lleva afuera acusándolo de ser una anguila, y en eso Guy toma un arma y sale huyendo. Entonces aparece Clarice y recoge a Guy en su auto para llevarlo rápidamente al escondite secreto de los anguilas, pero los bomberos se adelantaron e ingresaron ahí para prenderle fuego a todo, aniquilando así a varios amigos y mentores de Clarice. Cuando Guy llega hasta ahí, descubre que Clifford había fallecido. Sin embargo, el ave que tenía el Omnis todavía estaba viva. Así que Guy la lleva afuera y cuando estaba poniéndole el dispositivo para que los canadienses puedan rastrearla, John aparece detrás de él y le pide que se detenga. Pero Guy, mirándolo fijamente, decide liberar al ave. Así que John, enfurecido, cumple su amenaza y convierte en cenizas a Guy. Finalmente, vemos a una inmensa bandada de aves sobre Canadá, demostrando que la información del Omnis pudo ser difundida. Y la moraleja de esta película es que a veces tenemos que escuchar nuestras corazonadas y detenernos a pensar si realmente estamos yendo por el camino correcto.